Hola a todos, mi nombre es Cristian Blanco, espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre el libro El de Leviatán del autor Thomas Hobbes. Para hablar sobre este libro tenemos que hablar principalmente de su autor y hablar sobre las cosas que este personaje se hizo. Hablando de Thomas Hobbes, podemos decir que fue un filósofo inglés del siglo XVII, conocido por la gran obra que estamos hablando en este video, que es El Leviatán, que era en 1651. Un tratado fundamental sobre la filosofía política. En él, Hobbes argumenta que la sociedad civil es necesaria para evitar el estado de naturaleza, un estado hipotético de guerra constante y brutal entre individuos. ¿Esto qué significa? Que esto destaca donde cada individuo busca su propia supervivencia a expensas de los demás. Cuando estamos diciendo esto, que es un estado hipotético, hablamos de que la vida es solidaria, pobre, desagradable, brutal y corta. No hay leyes ni autoridad, solo el miedo y la violencia. Los individuos constantemente compiten por recursos escasos, lo que conlleva a un ciclo interminable de conflicto y muerte. Algunas de las críticas a las ideas de Hobbes incluye su visión pesimista de la naturaleza humana, su apoyo al poder absoluto del soberano y su rechazo de la religión. Cuando hablamos del rechazo a la religión, tenemos que decir que Hobbes era un crítico de la religión organizada y creía que su superstición era una de las principales causas de la violencia y el desorden social. Esta postura lo puso en conflictos con muchas personas de su época. A pesar de estas críticas, las ideas de Hobbes siguen siendo una parte importante del discurso político y filosófico. Su obra Leviatán es una lectura esencial para cualquier persona interesada en la historia del pensamiento político. Bueno, continuando con este video, tendremos que resolver 3 citas que se nos han propuesto. La primera cita dice: cuando los hombres viven sin un poder común en que los someta, están expuestos a un constante peligro de perecer por muerte violenta. En la cita de Thomas Hobbes en Leviatán, refleja su visión de la naturaleza humana y la importancia de la autoridad para el orden social. Hobbes describe el estado de naturaleza como un ambiente sin leyes ni autoridad central, donde prevalece el caos y la violencia, llevando a una vida solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. Este escenario de todos contra todos evidencia la necesidad de un poder común que regule las relaciones humanas y prevenga la autodestrucción. Para remediar esta situación, Hobbes propone un contrato social en el que los individuos ceden ciertas libertades a un soberano que, con poder absoluto, asegura la protección y el orden social. A través de este acuerdo se justifica la autoridad política y se busca el bienestar colectivo. Sin embargo, hay que decir que Hobbes ha sido criticado por su percepción negativa de la humanidad y su apoyo a un poder soberano absoluto, lo cual plantea preocupaciones sobre la supresión de la libertad individual y la posibilidad de una tiranía. Bueno, como segunda cita, se ha propuesto que el miedo a la opresión hace que el hombre, en busca de su seguridad en el estado de naturaleza, deba anticiparse a los estados violentos de los otros hombres o deba buscar ayuda en la sociedad, del capítulo 20. En el capítulo 20 de Leviatán de Thomas Hobbes se explora la motivación detrás de la formación de la sociedad civil, centrada en el miedo a la opresión y la muerte violenta en el estado de naturaleza. Cuando hablamos del estado de naturaleza, Hobbes concibe el estado de naturaleza como una situación hipotética donde los individuos viven sin leyes ni autoridad central, lo que resulta en caos y violencia. Sin un poder común, la vida se caracteriza por ser solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta, como lo describe en el libro, dominada por una guerra constante de todos contra todos. Cuando hablamos del miedo a la opresión, en este entorno violento, el miedo a la opresión es omnipresente. Eso quiere decir que está en todos lados, donde los individuos temen ser atacados, robados o engañados por otros más fuertes, lo que crea una angustia constante y una sensación de inseguridad permanente. Cuando hablamos del contrato social, según Hobbes, la sociedad civil se fundamenta en el contrato social donde los individuos subordinan la libertad del soberano a cambio de seguridad, bienestar, legitimado así el poder político. En conclusión, tenemos que decir que el miedo a la opresión y la muerte violenta en el estado de naturaleza es la fuerza impulsora para que los individuos busquen la formación de la sociedad civil.
En este acuerdo con el soberano busca garantizar la seguridad de orden necesario para una vida pacífica y próspera. Bueno, y como tercera cita tenemos que hablar de el Estado está en función de ejercer violencia sobre aquel que violente el pacto social. Cuando estamos diciendo esto, estamos hablando sobre una afirmación que toma esta cita y la afirmación de que el Estado tiene la función de ejercer violencia sobre aquellos que violen el pacto social. Es una interpretación simplificada y controversial de las ideas de Thomas Hobbes sobre el Estado y el conflicto social. Si bien es necesario que Hobbes creía en la necesidad de un poder centralizado fuerte para mantener el orden social, su teoría más compleja y matizada de lo que se sugiere en esta frase. Cuando aclaramos de esta frase, estamos aclarando sobre el pacto social, como lo escribe Hobbes, no implica un acuerdo explícito entre individuos, sino más bien una situación hipotética en la que los individuos, tras reconocer los peligros del estado de naturaleza, aceptan tácticamente subordinarse a un poder centralizado, a cambio de la protección y la seguridad. Si bien Hobbes reconoce la necesidad de la fuerza para mantener el orden, no la ve como única ni principal herramienta de Estado. De hecho, argumenta de que el uso de la violencia debe ser el último recurso empleado como unas otras medidas como la ley y la persuasión, cuando han fallado. Cuando hablamos de esto, y a pesar de todas estas críticas, las ideas de Hobbes sobre el Estado y sobre el poder han sido objeto de numerosas críticas, principalmente por su pesimismo sobre la naturaleza humana y su apoyo al poder absoluto del soberano. Algunos críticos aumentan que Hobbes subestima la capacidad de los individuos para cooperar y crear sociedades justas sin la necesidad de un poder central tan fuerte. Otros critican su rechazo y la religión y su visión del ser humano como un ser egoísta motivado únicamente por el interés propio. A pesar de todas estas críticas, la teoría de Hobbes sobre el Estado y el contrato social sigue siendo una de las más importantes historias del pensamiento político. Su obra, El Leviatán, es una lectura esencial para cualquier persona interesada en la filosofía del derecho, la teoría del Estado y las relaciones entre el poder y la sociedad. Bueno, como conclusión al video, tenemos que decir que El Leviatán es una obra fundamental en la filosofía política que argumenta a favor de un Estado centralizado, poderoso, como garantía de paz y seguridad. Hobbes describe el estado de naturaleza humana como brutal y caótica, justificando la necesidad de un soberano absoluto que prevenga la anarquía y mantenga el orden social. A través del contrato social, los individuos ceden parte de su libertad al soberano a cambio de protección, estableciendo así las bases de legitimidad del poder político y la estructura de la sociedad civil. La obra es esencial para entender la autoridad gubernamental y la autorización social. Espero que le haya gustado todo y nos vemos en una próxima. Bye bye.